empezaré con una pregunta. Presénteme, por favor, a la doctora Cristina Cortinas. ¿Quién es? Muy bien. Ante todo, quiero decirles que soy una persona inmensamente comprometida con este país y con su gente y con su biodiversidad. Y que de alguna manera yo lo aprendí de mi madre, que aunque no tuvo, ni siquiera completó los estudios de primaria, fue una mujer talentosísima, pero que se distinguió justamente por ser una luchadora que fue capaz de, en cualquier circunstancia, lograr que sus hijos obtuvieran una carrera. Pero no solo eso, a donde llegaba, quien la necesitaba, contaba con ella. Y eso se aprende. Entonces, a estas alturas de mi vida, yo no puedo imaginarme sabiendo de que alguien en este momento, en este país, está sufriendo de pobreza, de hambre, de cuestiones de desigualdad, de todo esto que nos está ocurriendo, sin querer intentar, por lo menos, contribuir con un grano de arena para ayudar a resolver estos problemas. Entonces, de manera que no le puedo decir que yo nací sabiendo que quería ser doctora en ciencias, que es lo que soy ahora. No, porque no fue así. Lo único que sé es que me gustaba aprender y que me gustaba compartir lo que aprendía. Entonces a eso he dedicado mi vida. ¿Cómo fue descubriendo o cómo se fue abriendo camino desde el haber estudiado biología hasta el trabajo que hoy o estas propuestas que nos está haciendo? Es una historia que merece ser contada. Claro, porque para eso muestra estamos aquí. Que si se le dan oportunidades a los jóvenes, yo no era una estudiante extraordinaria, pero sí era una estudiante curiosa que quería aprender. Y en el tercer año de Facultad de Ciencias me ofrecieron hacer un proyecto de investigación que a mí me pareció como era ciencia ficción. En esa época estaba viendo explosiones atómicas en Arizona, en Nuevo México, y había el temor de que las precipitaciones radioactivas llegaran a México empujadas por el viento, se depositaran en los pastos, las vacas consumieran los pastos contaminados y los niños fueran alimentados con leche radioactiva y que eso pudiera causarles enfermedades, entre otras el cáncer. Entonces, toda la investigación consistía en desarrollar un modelo para ver si podíamos, con una técnica no invasiva, medir bajas dosis de radiación en dientes, porque los niños mudan de dientes, entonces ni siquiera hay que quitárselos, uno los puede obtener y estudiar. Y entonces el modelo tenía que usar una rata a la cual inyectaba con un isótopo radioactivo y tenía que medir la radiación en los dientes. Yo tuve que aprender cómo medir radiaciones y para eso tuve que llevar un curso de radioisótopos y pregúntenme quién era el profesor que me enseñó cómo medir. Mi esposo. No me diga. Así lo conocí. Entonces, de alguna forma... Ya estaba ahí en el camino. Predestinada, porque no solo eso, hice el trabajo, publiqué ese trabajo antes de haber terminado el cuarto año de la carrera. No me pagaron nada por ello, pero en el cuarto año... Un investigador que regresó de Inglaterra a montar un laboratorio de radiobiología y genética para la Comisión de Energía Nuclear le pidió al profesor o investigador que me había guiado pues, en el experimento que yo hice, si no conocía a alguien que pudiera dirigir el laboratorio de genética de ese lugar. Y me recomendaron a mí. Y antes de haber terminado la carrera, yo ya tenía un puesto de jefa del laboratorio de genética de ese laboratorio de radiobiología y genética en la Comisión de Energía Nuclear. Díganme si no, son cosas maravillosas que le ocurren a una persona que, déjenme decirles, yo pude hacer ese curso y pude terminar mi carrera porque nuevamente le vuelvo a hablar de mi madre. Mi padre murió en la miseria más absoluta. Yo tuve que ir a Ojo Caliente, Zacatecas, donde murió, para estar con mi madre antes de que muriera. Pero mi mamá no quiso que yo dejara de estudiar porque me faltaba ya muy poco para terminar la carrera. Entonces ella decidió trabajar como cocinera en una empresa de lavadoras, creo, en Tlalnepantla. Entonces yo le digo cómo están las dos cosas unidas y quiero por eso siempre hacer un reconocimiento a esas madres
que se sacrifican porque sus hijos sigan adelante, ¿no? ¿Cómo fue posible que en una época tan distante, ahora nos parece tan distante, usted contara con el apoyo de un esposo que la vio crecer como ha crecido, en una época en donde las mujeres pues generalmente renunciaban a todo y se quedaban en el hogar? Me sorprendió que era un hombre que cuando hablaba de la mujer con M mayúscula. Eso. Y se refería a las mujeres como alguien fabuloso, alguien digno de admiración y de amor, y escribía poemas. Entonces yo dije, con él me quiero casar, por supuesto. Y no me equivoqué. Él es un hombre que ya tenía decidido irse a Francia, porque es un humanista, a hacer su doctorado. Y entonces yo no sabía si yo quería hacer un doctorado o no, pero después de haber convivido con él, decidí yo también hacerlo. Y de alguna manera, pues logramos vivir en Francia como yo 8 años y él 9, haciendo nuestro doctorado. No tuvimos hijos durante todo ese periodo. Y él me ha acompañado a lo largo de todo este tiempo. Siempre orgulloso de los logros que yo tengo. También usted ha enfrentado momentos difíciles, como el cáncer, con el que acabó, a final de cuentas, estudiándolo y hablándose de tú a tú. Cuando me fui a Francia y decidí hacer el doctorado allá, el jefe de laboratorio en el que fui a trabajar, que era uno de los más prestigiados laboratorios de genética humana, me ofreció dirigirme una tesis para estudiar la relación entre genética y cáncer. Y eso fue lo que hice, en particular la relación de genética con las leucemias. Y bueno, yo sabía suficiente de cáncer para que ese día, en la mañana, cuando estoy vistiéndome para salir a trabajar y veo que tengo una mancha roja en el pecho, pues darme cuenta de que probablemente era un signo de cáncer. Una señal, pues, una señal, un síntoma. que estaba sangrando del pezón. Y aquí tenemos un hospital muy cercano, yo sola fui a que me hicieran el diagnóstico y sin dudarlo dije, opérenme, porque he sido una mujer afortunada aún en eso. Tuve un cáncer intraductal, in situ, pequeñísimo, que lo pudieron extirpar sin tener que extirparme toda la mama, y que trataron con radiaciones, 20 sesiones, y después con un tratamiento biológico. Y yo caminando me iba sola a recibir las radiaciones y me regresaba a desayunar para después irme a trabajar. Y no, les juro que no ha habido un día, y he tenido 3 tumores diferentes, que yo haya estado enferma y en cama por cáncer. Hay un trabajo en el que usted está muy, muy concentrada, ahora que radica en Querétaro, sobre el reuso, el reciclaje, el evitar el desperdicio. ¿De qué estamos hablando, doctora? Bien, estamos hablando sobre todo de que somos una sociedad pobre pero muy desperdiciadora. Pobre pero muy desperdiciadora. Pues sí, porque la cantidad de basura que generamos, ¿de qué nos habla? De que no sabemos comprar, de que no sabemos aprovechar lo que compramos para alargar su tiempo de vida, y que lo estamos desechando como si fuera basura, cuando hoy en día prácticamente todo lo que fabricamos es susceptible de volver a ser reutilizado y reincorporado en las cadenas productivas para poder fabricar nuevos bienes. En la naturaleza, los procesos biogeoquímicos no generan desechos. El día que yo me muera, todos los materiales que me constituyen van a volver a formar parte de la vida. Entonces, ¿por qué estamos nosotros generando basura? Cuando en realidad, si aprendiéramos de la naturaleza, podríamos aprovechar todo lo que consumimos. Y entonces de eso se trata la actividad que ahora desarrollo. Es promover la economía circular basada justamente en aprender soluciones que la naturaleza ha utilizado de siempre para, como les digo, que todos los recursos puedan ser aprovechados. Tuve el privilegio también de ocupar el cargo de directora general de materiales peligrosos y actividades altamente riesgosas en el Instituto Nacional de Ecología, y a partir de ello, pues de conocer acerca de cómo se
formulan las leyes y las políticas públicas y cómo se toman decisiones para evitar los riesgos. Pero déjenme decirles varias cosas, ¿no? Y por eso estoy comprometida con las autoridades gubernamentales, no por otra cosa, sino porque me doy cuenta que los presupuestos destinados a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Medio Ambiente, se han ido disminuyendo tanto, creo que a la fecha, en los últimos 20 años, más del 70%, y reducido el personal. Díganme con qué personas van a inspeccionar el cumplimiento de las leyes o van a mejorar las leyes. Entonces, todos tenemos que trabajar para apoyar a nuestras instituciones, porque la legislación ambiental está basada en la responsabilidad compartida de todos nosotros. Y entonces eso es lo que yo trato de hacer, y por eso, en relación a los residuos peligrosos, tenemos que promover lo que ya está ocurriendo en la Unión Europea. Está habiendo la prohibición más grande de la historia de sustancias tóxicas que están causando una cantidad de enfermedades costosísimas que dejan a las familias sin recursos, y de alguna manera la presencia de sustancias tóxicas en un equipo eléctrico o electrónico hay que cuidarlo, porque entonces desde que se fabrica y cuando se usa y cuando se convierte en desecho y cuando se quiere reciclar, esas sustancias se pueden liberar al ambiente, exponiendo a los trabajadores, a las personas en general, a los propios consumidores. Doctora, ¿de qué se alimenta usted cotidianamente para mantener su energía, su entusiasmo, su compromiso? ¿Cuál es su alimento cotidiano? Bueno, primera, esa convicción que tengo de que hay mucha gente como yo haciendo lo mismo, porque a donde quiera que voy me los encuentro. Y entonces, no estamos solos, porque sí, hace muy poco escribí un mensaje de esos que envío con mis artículos diciendo: hoy le dije a mi nieta Paula, la menor de todas, que me pregunto realmente si lo que estoy haciendo sirve para algo. Pero oí el radio al salir a comprar el pan, y tengo que tomar auto porque no puedo caminar, tengo artrosis en las rodillas. Pero el caso fue que vi un trozo de ese libro maravilloso del Principito, en donde el Principito le dice al piloto que está perdido en el desierto como él y está desesperado porque ya quiere regresarse a Francia, y le dice: no estés triste, no estamos solos. Aún en el desierto siempre podemos encontrar un hoyo que tenga agua. Entonces me di cuenta de que no tengo por qué estar triste. Siempre en el desierto habrá alguien que está haciendo algo maravilloso que le anima a uno a seguir adelante. Y yo, ya lo dije, voy a seguir hasta el último día de mi vida, que yo pueda caminar, que yo pueda pensar. Esa es la idea. Porque si se sienta, como decía mi mamá, si me siento es como morirme.